Básicamente, vamos a sacar el Vale, yo voy a hablar con Eduardo. Claro. Ah, no. Cada una Una vez que eran como aceitunas y unos como aceitunas y que el soltaba de Vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo seminario, el cual vamos a tener la oportunidad de compartir con el profesor Federico Rojas y poder analizar lo que significa el resultado de la elección que vivió Argentina el pasado día domingo. Es un resultado súper importante. No solamente para Argentina, sino también para la región y es parte de los temas que va a abordar el profesor Rojas durante su exposición. Así que, Federico, gracias por acompañarnos y cuando gustes. Bien, muchas gracias por la presentación, Eduardo. Gracias por venir y estar acá, quienes están acá presentes, quienes están conectados también por Zoom. Les cuento cuál va a ser la estructura de la presentación y análisis de los resultados de la segunda vuelta en Argentina. Vamos a hacer un primer análisis bastante superficial sobre cómo se distribuyeron los resultados, ¿sí?, a lo largo y ancho del país, cuáles fueron las diferencias respecto de la primera vuelta y también respecto de las primarias. Luego, la idea es poder ver hipótesis plausibles de por qué ganó Javier Milei, por qué Javier Milei es el presidente electo de Argentina. Y a partir de eso, abrir varios escenarios sobre qué tan viable es su gobernabilidad, ¿sí? Qué escenario se encuentra en el Senado, qué escenario se encuentra en la Cámara de Diputados, y también respecto de los poderes territoriales, los gobernadores e intendentes. A partir de eso, vamos a hacer una suerte de juego hipotético respecto de qué escenarios posibles nos vamos a encontrar si el presidente Milei negocia, no negocia con esos poderes, y vamos a hacer una suerte de diagrama de flujo de decisiones posibles para el caso de Javier Milei.
y luego vamos a abrir a preguntas y respuestas y conversación, en realidad. Quiero abrir el diálogo a quienes están presentes. Javier Milei, de manera no sorpresiva respecto a las respuestas, ganó la segunda vuelta a Argentina, pero sí resultó sorpresiva la diferencia que sacó respecto de Sergio Massa. ¿Sí? La mayoría de las encuestas daba como ganador a Milei. A pesar de eso, Sergio Massa se suponía que estaba relativamente cerca, que tenía una diferencia dentro del margen aplicador de esas encuestas, dentro de 3 puntos y medio aproximadamente, y no fue así. ¿Sí? Javier Milei sacó más de 11 puntos de diferencia a Sergio Massa en la segunda vuelta. Creció 6 millones de votos respecto de la segunda vuelta y hay varios elementos que resultan interesantes. Voy a moverme un poquitito para mostrar alguna parte de los resultados. ¿Qué partes del país resultan claves para explicar los resultados de Milei? Sobre todo lo que se conoce como el centro, el cinturón del país. Mendoza, Entre Ríos, San Luis, Córdoba. En esas provincias, Javier Milei sacó una diferencia mucho mayor a la que se esperaba. En el caso de Córdoba obtuvo 75% de los votos. ¿Sí? Esto se suma a la poca diferencia que obtuvo Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. Se suponía que para poder ser competitivo en la segunda vuelta, Sergio Massa debía ganar por lo menos por 8 puntos en el bastión clásico del peronismo, la provincia de Buenos Aires. Y en esa provincia estuvieron casi empatados. Fue 50,5, 49,5 el resultado. Entonces, no solo le fue muy bien a Milei en los sectores donde se suponía que le iba a ir bien, sino que a Sergio Massa le fue mal donde le suponía que le iba a ir bien. Entonces, eso explica parte de la diferencia. El gráfico que ven a la derecha muestra quién ganó en cada uno de los 24 distritos electorales de Argentina, en las primarias, en las generales y en la segunda vuelta. Estos son datos de Facundo Cruz, politólogo argentino. Si se fijan, la Libertad Avanza da vuelta muchos resultados en varios de los distritos. Pero hay un punto más interesante aún, que la sumatoria, la aritmética de la sumatoria de votos de Javier Milei en la primera vuelta, más los votos de Patricia Bullrich en la primera vuelta, da casi de manera exacta el resultado de Javier Milei en la segunda vuelta. Es decir, esa suposición respecto de que algunos votos de Patricia Bullrich podían oír al voto en blanco, oír a Sergio Massa, no sucedió. ¿Sí? Los votos de Patricia Bullrich, en principio, aritméticamente, podemos suponer que fueron a Javier Milei. ¿Qué otro resultado es interesante? Había toda una suposición respecto de indeciso, ¿sí? Y del voto en blanco. Tuvimos 1,55% de votos en blanco, de los mínimos históricos en Argentina. Casi no hubo voto en blanco. Es decir, no tuvimos indecisos. La gente decidió. ¿Sí? Tuvimos una participación que además fue de 2 puntos aproximadamente mayor a la primera vuelta, pero que no es significativo respecto de una elección y otra. La pregunta es, dicho como esta descripción como del panorama electoral, ¿por qué gana Javier Milei? ¿Sí? La pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué daba esa diferencia? Y hay que mirar un poco más allá de la campaña. Nosotros hablamos hace poco tiempo acá respecto de por qué Sergio Massa había ganado la primera vuelta, porque había sacado 37% de los votos en ese contexto. Y admito el error de habernos concentrado en ese diálogo esencialmente en la campaña, ¿sí? Y perdimos, por mirar un árbol, tal vez el bosque. Y la campaña de segunda vuelta, que se centró sobre todo en una defensa de valores democráticos por parte de Sergio Massa frente a la amenaza
que representaba Javier Milei, el retroceso en los derechos, hizo perder de vista, tal vez, la situación social y económica de Argentina. ¿Sí? El bosque mayor era que Sergio Massa, si bien era buen candidato e hizo una buena campaña, probablemente muy meritoria, seguía siendo el ministro de Economía del país que tenía 140% de inflación y 40% de pobreza. Entonces, frente a la campaña de defensa de la democracia, parece ser que los votantes argentinos respondieron con su situación económica y respondieron a partir de la crisis. ¿Sí? Y fue un voto esencialmente anti-status quo. ¿Sí? Anti-status quo. Hubo muchas entrevistas a personas en estos días y se les preguntaba por qué votan a Milei. Y poca gente mencionaba sus propuestas, salvo algunas tal vez muy conocidas como la dolarización o el ajuste, pero esencialmente el voto era contra. ¿Sí? La mayoría de las personas decían, así no podemos seguir. No sabemos a dónde vamos, pero así no podemos seguir. No podemos repetir. Entonces, varias personas incluso mencionaban la frase de que es efectivamente un salto al vacío. No sabemos cómo es, pero no es lo que hay. ¿Sí? Y después de 15 o 20 años de una situación social y económica que empeora, la reacción fue claramente antisistema. ¿Sí? Fue un voto antisistema y anti-status quo. Cuando uno piensa la segunda vuelta, la lógica que prima sobre todo es el descarte. ¿Sí? El voto se define más por descarte que por preferencia. Entonces podemos entender también parte de la votación de Milei como un rechazo, ¿sí?, al oficialismo actual. La pregunta es, tenemos una serie de propuestas que Javier Milei hizo en campaña, pero más allá de esas propuestas tenemos que pensar en cuál es la situación que se encuentra. Claramente, él mencionó lo que quiere, pero vamos a hacer un análisis no respecto de lo que quiere, sino respecto de lo que puede hacer. Entonces, para eso tenemos que ver qué tanta gobernabilidad tiene Javier Milei como presidente electo, que va a asumir el 10 de diciembre de este año. Lo que ven ahí es una distribución de la Cámara de Diputados de 2024, ¿sí?, la que va a empezar a funcionar en 2024. En celeste se encuentra en el bloque de lo que conoceríamos hoy como Unión por la Patria, ¿sí?, el peronismo. En morado encontramos una mezcla de diputados y diputadas de La Libertad Avanza, más aquellos diputados y diputadas cercanos a Mauricio Macri, ¿sí?, aquellos que puso a disposición, por lo menos en el apoyo en la segunda vuelta, ¿sí?, para apoyar a La Libertad Avanza. En amarillo tenemos otros diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, radicales, Coalición por el Cambio, etc., que en la segunda vuelta no se posicionaron a favor de Milei, sino que votaron en blanco, que van a votar en blanco. Y ya dijeron que van a hacer oposición, ¿sí?, que van a hacer oposición al gobierno Trump. Y después tenemos partidos provinciales, izquierda, etc., partidos más pequeños. ¿Qué nos encontramos? Dos hechos bastante importantes. Uno, lo que consideramos acá como la sumatoria de votos de Javier Milei y Mauricio Macri de La Libertad Avanza, más algunos votos del PRO, Ya. no logran, tenemos creo que un micrófono abierto. Hablando por teléfono, el micrófono. ¿Cuál tarjeta? ¿Visa o Master? Sí. Nos enteramos además de la conversación. ¿Aló? Entonces, ¿cuál es el primero de los datos de la Cámara de Diputados? La sumatoria de La Libertad Avanza más diputados y diputadas del PRO no logran tener quórum, no logran abrir sesiones, si quieren. Por supuesto, tampoco pueden aprobar proyectos por sí solos. ¿Sí? Dos datos. No pueden ni abrir quórum ni abrir sesión en la sumatoria que estamos viendo acá. ¿Cuáles son? ¿Sí? Vamos a ver cómo puede variar esto. Esa es la visa. ¿Cómo se distribuye el Senado?
En el Senado tienen peor situación. Ya. Aún. ¿Sí? Ya, ¿y Vemos cuándo la puedo retirar? Por colores a Unión por la Patria, ¿sí? Que tiene casi la mitad del Senado. Puede abrir quórum Unión por la Patria, no así esta sumatoria de Milei-Macri. El bloque de Juntos por el Cambio por fuera de Milei y Macri se mantiene incluso mayoritario respecto al bloque morado que vemos acá. Y luego tenemos también partidos provincialistas y de Córdoba, ¿sí? Minoritarios. Entonces la pregunta va a ser, ¿cómo logra hacer pasar por el Congreso proyectos que necesitan pasar por ahí? Y vamos a ver ahí que tenemos diferentes escenarios, ¿sí? Esto es como la capacidad de tracción legislativa, ¿sí? Para hacer pasar por el Congreso, por diputados y por senadores en este caso. No tiene quórum, no tiene mayoría para aprobar proyectos. Tiene otras opciones. ¿Cuáles son las opciones? Lo vamos a ver después en el diagrama de flujo, pero esencialmente les adelanto un punto, es alquilar votos, ¿sí? Negociar para tener votos que no son propios, ¿sí? A partir de toma y daca, como conseguir esos votos a partir de pagos simbólicos, pagos efectivos, etcétera, que es común en los congresos, o gobernar por decreto de necesidad y de urgencia, ¿sí? Que es otra opción que vamos a evaluar ahora. Pero en principio no tiene mayorías propias en ninguna de las dos cámaras. Y gran parte de sus propuestas deberían pasar por el Congreso para ser aprobadas, ¿sí? Escenario. Poder territorial, ¿sí? Acá lo que vemos en este gráfico, también de Facundo Cruz, en este caso le agradezco mucho si alguna vez esta presentación por prestar estos gráficos. Lo que ven es la cantidad de gobernadores con los que asume cada uno de los gobiernos desde el regreso a la democracia. Y por primera vez nos encontramos con un partido que asume la presidencia con 0 gobernadores electos. No tiene gobernadores de Libertad Avanza y tiene solo 7 intendencias a nivel nacional. Son varias miles a nivel nacional. Entonces, municipalidades, sí, las intendencias son comunas. Ahora, esto es la Libertad Avanza. Juntos por el Cambio, y el PRO en particular, sí tiene gobernaciones. Tiene algunas muy relevantes, como en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde va a gobernar Jorge Macri, primo de Mauricio Macri, y así tienen otras gobernaciones dentro del país. Entonces, parte con 0 gobernadores, con 7 intendencias, pero puede sumar, ¿sí? A partir del apoyo que le pueda brindar el PRO, ¿sí? El partido en el que Mauricio Macri tiene mayor influencia. Pero, entonces, en términos legislativos y en términos territoriales, es un gobierno que parte en minoría, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar la agenda de sus propuestas, todo lo que va diciendo, en contraposición con esto, ¿sí? Lo que quiere con lo que puede hacer. ¿Cuáles serían los escenarios que les mencionaba? ¿Sí? Tenemos diferentes ramas de decisión. La pregunta es, Javier Milei, presidente, ¿negocia o no negocia? ¿Sí? ¿Busca más apoyos en su negocio o no gobierna? Hace poco anunció a la prensa que su gobierno no era un gobierno de coalición, era un gobierno de la Libertad Avanza, ¿sí? Y ha sido bastante duro, por un lado, con el radicalismo, y sí más abierto a la relación con el PRO. Pero hasta ahora, en los ministerios que ha mencionado, no hay nadie del PRO, ¿sí? Posiblemente sí los incorporen, pero avisó que no es un gobierno de coalición. Entonces la pregunta es, tenemos ramas de decisiones, ¿negocia sí o no? Ok, pongámonos en el escenario de que sí negocia, ¿sí? Que sale a buscar apoyos territoriales y legislativos. Entonces, pregunta, el primer escenario consigue apoyo total. Logra aliarse con el PRO, con otros sectores que le permiten pasar su agenda legislativa
y además tener apoyo territorial. ¿Cuáles serían los costos de eso? Por supuesto, los costos de conseguir ese voto está dado por la misma transacción, pero al mismo tiempo tiene un costo sobre su propia base electoral, ¿sí? Porque frente a un discurso de contraposición con la casta, negociar no es bien visto, no es fácil, ¿sí? No es como Sergio Massa sale a negociar, ¿sí? Que es lo que todo el mundo espera que haga. En este caso no. Si consigue apoyo parcial, que es el segundo de los escenarios, no le alcanza, ¿sí? No le alcanza para pasar ni legislativo ni territorialmente. Entonces, tiene una opción, que es gobernar por decretos de necesidad de urgencia. La reforma constitucional del 94 en la Argentina se incorpora esta figura que permite a los presidentes, salvo en algunas materias como penales, tributarias, etc., crear leyes. ¿Cómo funciona esto? La presidencia emite estos decretos que tienen vigencia inmediata y tienen vigencia hasta que el Congreso los rechace por su pleno. ¿Sí? Se arma una comisión bicameral, 8 diputados, 8 senadores, que tienen que dar un dictamen y luego se discute en el pleno. Nunca en la historia, hasta ahora, el Congreso ha rechazado un decreto de necesidad de urgencia. Esto sería inédito si sucede. Y mientras no se discuta en el Congreso, esa normativa está vigente, ¿sí? Milei, recordemos que Milei asume en diciembre. En el verano no hay sesiones. Entonces, si no llama a sesiones, si no abre el Congreso a sesiones extraordinarias, podría tener varios meses de vigencia de estos decretos de necesidad de urgencia, si es que elige esa vía. Ahora, los decretos de necesidad de urgencia, por ejemplo, se usaron mucho durante la pandemia. El cierre de escuelas, el decreto de emergencia, hubo muchos decretos de ese tipo, pero no en materias muy relevantes, ¿sí? En general es recordado por sus decretos de necesidad de urgencia el gobierno de Carlos Menem, ¿sí? Que hizo, a pesar de tener mayoría legislativa, en algunos casos gobernó por decreto en algunos de estos puntos. ¿Qué pasa? Gobernar por decreto tiene su inestabilidad, que efectivamente se salta al Congreso. Entonces está generando un choque con el poder legislativo. ¿Cuál sería como otro de los escenarios? Que efectivamente no logra hacer avanzar su agenda legislativa, que no negocia, no saca decretos y no logra hacer avanzar su agenda. ¿Cuáles son sus opciones? Digamos, o internalizar el costo por completo o hacer política simbólica. Es decir, sacar cosas que no necesiten pasar por el Congreso, que pueda hacerlo administrativamente, que sean simbólicamente beneficiosas para el gobierno, pero que no les signifiquen pasar justamente por estas instancias donde tiene hoy minoría. ¿Sí? ¿Cuál es un escenario que está ahí presente? Hoy no es factible que tenga un juicio político, hoy. Pero si perdiera el apoyo del PRO, como dice Macri, se expondría a un posible juicio político por parte del Congreso. Es decir, el Congreso tendría las mayorías como para poder enjuiciarlo políticamente. ¿Sí? ¿Qué pasa si se, por ejemplo, finaliza bien un juicio político? Bueno, asume la vicepresidenta Victoria Villarroel, lo cual yo creo que para la oposición actual genera un incentivo negativo. Me parece que no quieren que la vicepresidenta actual pase a ser presidenta, porque es un poco más extrema que Javier Milei. Entonces, ese escenario tiene sus condicionamientos, ¿sí? Esto respecto de política interna. Como para terminar de hacer un panorama, en estos días, sobre todo, anunció medidas de privatizaciones. Las privatizaciones tienen que pasar por el Congreso. ¿Sí? Hubo dos grandes anuncios que hizo. Uno, privatizaciones, otro ajuste, ¿sí? De 15 puntos del producto. ¿Sí? Para hacer un ajuste fiscal de ese tipo, necesariamente tiene que
por supuesto, reducir parte del Estado, frenar obra pública, pero sobre todo, además, implica una reducción de jubilaciones, de aguinaldos, etc. Entonces, la pregunta es si va a tomar esa medida durante su primer mes de gobierno. De acuerdo a sus declaraciones, dijo que no se va a gastar el dinero que no se tiene. ¿Sí? Que no se va a tomar deuda y no se va a emitir. Entonces, que si un ministerio tiene un presupuesto de 100, tiene planificado un gasto de 120, bueno, gastará 100. No más que eso. No sabemos todavía. Hay una gran incertidumbre respecto de ese punto. Pero por lo menos su voluntad sería eso. Para eso, por lo menos en lo que nos resta y los primeros meses, tiene margen de maniobra. No necesita pasar por el Congreso porque no es presupuesto todavía. ¿Sí? Entonces podría avanzar en ese aspecto de su agenda. Para cerrar, quiero hacer un paneo por nuestros temas internacionales, ¿sí? Y ver el eje de política exterior. Javier Milei anunció que antes de asumir haría 2 viajes. A Estados Unidos y a Israel. ¿Sí? Tuvo comunicaciones con mandatarios de diferentes países, pero hay varios ejes que resultan más o menos relevantes dentro de sus declaraciones de política exterior. Primero, el acercamiento que está intentando con Estados Unidos. ¿Sí? Él, en su discurso del día de la elección de la segunda vuelta, ubicó a Argentina como parte del mundo libre, como partidario del libre comercio, planteó a Argentina, o recuperar la posición de Argentina como potencia mundial, ¿sí? Retomando la posición que tenía a finales del siglo XIX, y dentro de un mundo moderno. Y se ubica claramente dentro del mundo occidental, liderado por Estados Unidos. ¿Sí? A su vez, él tiene una suerte de posición relativamente contradictoria respecto de Israel. Si bien él es cercano, hay partidarios dentro de su coalición, dentro de su partido incluso, de fuerte también, sí, fuerte tendencia antisemita. Entonces, su posición es extraña, es curiosa, es un equilibrio bastante difícil. Entonces, define ese primer viaje no solo a Estados Unidos, sino también a Israel, sino que además anuncia que va a cambiar el lugar de la embajada de Argentina en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual en este momento es difícil. El timing no es el ideal. No con este conflicto. ¿Qué otros flancos hay? 2 flancos iniciales. Dijo que no va a relacionarse, que Argentina no va a tener relaciones con gobiernos comunistas. Ubicó dentro de los países comunistas a Brasil y a China, primer y segundo socio comercial de Argentina. Dijo que serán los privados quienes lleven adelante esas relaciones. Pero hay tratados, hay regulaciones. Un sistema comercial no funciona solamente por el mundo privado. Entonces, la pregunta es, ¿va a mantener esa posición o no? En principio, todo daría a entender que no la va a mantener. ¿Sí? Que discursivamente probablemente sea bastante explosivo, pero que en la práctica siga manteniendo relaciones. Porque implicaría de cortar esas relaciones aproximadamente creo que arriba de un 20% del comercio de Argentina, ¿sí? Con las consecuencias que eso implicaría. Por supuesto que continúa, pero es un flanco importante. ¿Qué otros flancos abren la relación con Brasil? Cabe la interrogante de qué va a pasar con el Mercosur. ¿Sí? Un Mercosur que hoy tiene a Lula en cierta posición y al gobierno de Paraguay, Uruguay y Argentina hoy una posición lejana a lo que hoy es el Mercosur. ¿Sí? Una posición muy crítica. Entonces probablemente veamos en estos años un Mercosur que no desaparezca, pero sí duerma. ¿Sí? Que no avance mucho y que no tenga grandes avances.
Otro de los flancos es Islas Malvinas, ¿sí? Había tenido posiciones contradictorias respecto de qué iba a hacer Argentina respecto a su reclamo de soberanía, en el caso de Malvinas. Tuvo además ayer un diálogo con el canciller de Reino Unido, David Cameron. En el comunicado lo nombraron como James Cameron, como director de cine. Tuvieron un inicio un poco difícil comunicacionalmente, pero el punto es que es incierto hoy qué posición va a tener respecto de un tema que para Argentina es sensible, ¿sí? Es sensible qué haga. Dentro de ese mismo punto tenemos que incluir la relación con el Vaticano, que sí se modificó respecto a lo que dijo en primera vuelta, ¿sí? Ya habló con el Papa Francisco, lo saludó, lo felicitó por su elección y anunció una posible visita en 2024 del Papa a Argentina, ¿sí? Para un presidente argentino, estar distanciado de un Papa argentino es muy costoso políticamente. Entonces, eso era muy claro que iba a ser. Respecto a la relación con Chile, parece ser que Gabriel Boric va a viajar a la asunción de Milei el 10 de diciembre, que era relativamente esperable que suceda, porque Argentina y Chile tienen un historial de cooperación gigante que excede por mucho las presidencias. Entiendo que nombraron ya como embajador a José Antonio Villagallo, que efectivamente es más cercano respecto de sus posturas. Y el último de los flancos que quería mencionar era que próximamente va a estar la reunión de la COP, ¿sí? La conferencia de las partes dentro de los acuerdos para el cambio climático. Y en la campaña Javier Milei se mostró escéptico respecto al cambio climático. Entonces, hay que ver qué postura va a llevar Argentina en ese tema en particular. Hecho este panorama, más o menos general, me gustaría abrir más a preguntas y respuestas o comentarios, como para hacerlo un poco más dinámico. Pero quería presentar algunos datos y algunas menciones respecto de los escenarios que podíamos tener y qué es lo que podemos esperar, por lo menos en estos primeros meses. Claramente, si hay algo que sabemos respecto de Javier Milei, es que no sabemos qué va a hacer. Es incierto, es alguien nuevo, una coalición nueva, que claramente reconfigura el escenario y el sistema de partido argentino, por lo menos en este escenario. Entonces tenemos que ir viendo para saber qué escenario se abre. Eso. Gracias, Federico. Abrimos, por cierto, un espacio para preguntas, comentarios a la presentación del profesor Rojas. ¿Parte? ¿Qué gusta? Por favor. ¿Su nombre? ¿Sí? Antonia Campos, estudiante de pregrado. ¿Verdad? Tengo dos preguntas, pero siento que es más corta de responder porque es más incierta. Pero respecto al plan de volver a este ideal de una Argentina como potencia, ¿qué factores geográficos o geopolíticos nos hacen pensar que eso puede llegar a ser posible en algún momento? ¿Qué opinan geográficamente y geopolíticamente hablando que le permitiría llegar a ese alcance futuro, quizá no tan cercano, pero que sí puede ser? Eso es mi. Tengo una respuesta corta y una larga. La respuesta corta es ninguno. La respuesta larga es que en un contexto de competencia entre China y Estados Unidos y de acuerdo a la posesión, la productividad, el lugar geográfico que ubica Argentina, su posición estructural en cadenas globales de producción y cadenas globales de agregación de valor, no parece ser viable. Ahora, lo plantea como un plan a 35 años, o no me acuerdo si es a 2035 o a 35 años. Una de ambas opciones, una le da un poco más de margen. Pero no
no está dentro de los escenarios. Ahora, sí podría acercarse. Claramente Argentina ha perdido, si uno, por ejemplo, lo compara con países comparables. Uno ve la simetría de poder respecto de Brasil. En algún momento, Brasil y Argentina tenían una relación tal vez 2-1, 3-1 en términos de relación de poder, y hoy eso se multiplicó por mucho. Brasil hoy es mucho más poderoso que Argentina, a diferencia de lo que sucedía hace 30, 40 años. ¿Sí? Entonces, es un escenario complejo. La situación de Argentina, además, a finales del siglo XIX, tampoco era tan excepcional como se suele decir en ese discurso. Si bien tenía un Producto Bruto muy grande, un muy gran exportador de materias primas, el mundo ha cambiado y sobre todo el rol que hoy ocupa la tecnología, la generación de patentes, me parece que lo pone en clara desventaja. Ciertamente Argentina sí tiene un activo muy importante que es el capital humano, ¿sí? En términos científicos, tiene un poco más que el promedio, pero aún así está lejos, muy lejos de países que puedan ser considerados como potencias. Forma parte del G20, forma parte de algunos grupos como no de la primera división, pero tal vez sí de la segunda, pero creo que más por inercia y por posición cultural que por el poder que efectivamente hoy puede armar. Felipe, ¿te parece que juntamos dos preguntas? Tengo una pregunta, pero no sé si voy a acabar eso al tiempo. Ya me ronda primero, usted tiene una pregunta y empezó Mónica. Y luego Tomás. Hola, profe, gracias por hacer invitarla. Soy Catalina, claro, pero yo sé que soy muy no, yo quería contar un poco, no sé si habló de esto al principio de la charla, pero ¿usted encuentra que esta elección de Milei va a ser como por impacto en las elecciones futuras de acá en Chile, así como para el lado de que por el que rema Milei, en este caso CAP, que va a ser como un factor el que vaya a salir? ¿Juntamos, Fer? Andrés. Sí, gracias, profesor, por la presentación. Bueno, del número que presentaste, miré que una parte de los legisladores del PRO en el Senado y la Cámara quiere volver. O sea, Sí, eso sí. no sé, incluso con los más aquí. O sea, no necesita todo el PRO, no necesita los radicales. Y eso es importante para entender, por lo que presentaba, vamos a general, una parte del sistema de toma de decisión, al menos en lo legislativo. Después, yo tenía una cuestión más sustantiva que tiene que ver con declaraciones antes de la elección y lo que salía en la campaña, o lo que se formulaba en la campaña respecto a Milei y la propuesta y su candidatura sería antidemocrática. Fue algo que salió en Argentina y también acá, redes de politólogos y otras instancias fundadas. Yo mira, porque a mí puede que me guste la política liberal, pero ser antidemocrático es otra cosa. Y ser pueblo del PIB no se ve en la red. Gracias. ¿Una pregunta más? Tomás? Quería preguntarle sobre los antecedentes, si puedes comentar sobre los antecedentes del uso de los decretos de necesidad de urgencia en la presidencia pasada, independiente de lo que pasó en la pandemia, que fue una coyuntura en específico. Gracias, Tomás. Respecto del posible uso de CAS de los resultados de Milei, voy a hacer una respuesta muy politológica, depende. Yo creo que hay un punto que es clave en lo que puede ser la gestión de Javier Milei. Si logra controlar, o al menos reducir la inflación. ¿Sí? Si logra hacerlo, sea a partir de ajuste, sea a partir de frenar la emisión, etc., va a mantener un nivel de apoyo importante. Haga lo que haga con el resto de las cosas. ¿Sí? Puede ponerse a bailar malambo frente al Papa, pero si controla la inflación, va a tener apoyo. Entonces, yo creo que su éxito o fracaso va a estar sobre todo en torno a ese punto.
no dudo de que desde acá se va a querer apoyarse en caso de que le vaya bien. Ahora, José Antonio Kast no es Javier Milei. No son comparables políticamente. Por más que globalmente uno a veces compara y los pone dentro del mismo como globo, uno empieza a ver diferencias y, digamos, si uno quisiera pensar en quién podría ser Javier Milei acá en Chile, José Antonio Kast no es. Tendríamos que pensar en otro tipo de personaje. Entonces, yo creo, depende de qué tan bien o mal le vaya en este aspecto. No tengo dudas de que lo están mirando con atención, ¿sí? Para eso. Y de que va a pasar un buen tiempo. Probablemente no tenga un efecto de acá al plebiscito, ¿sí? Porque falta muy poco. Yo creo que para las municipales, quizás que son como a finales del año que viene, podamos saber algo más respecto de qué tan bien o mal le va. Y yo creo que depende de eso. ¿Sí? Sé que no es una respuesta muy satisfactoria, pero no, tengo más información. Sobre la segunda pregunta, es muy buen punto. Si bien, como la libertad avanza, en conjunto con el PRO no pueden avanzar en su propia agenda legislativa, sí pueden vetar. Y eso es clave en el último de los escenarios, el del juicio político. ¿Sí? Salvo, digamos, el único escenario en el cual el juicio político sería viable si pierde el apoyo de Mauricio Macri y ese sector del PRO. Si lo mantiene tal como lo tiene hoy, que no es tan difícil, ese escenario no sería viable, porque tiene capacidad de veto. ¿Sí? Si bien sus votos no le alcanzan para avanzar, sí le alcanzan para frenar. Y eso es importante para defender. Entonces le da también más libertad para moverse o por decreto o por otras vías, sabiendo que mientras mantenga ese apoyo, el escenario de juicio político no es viable. Eso me parece que le da libertad. Ahora, hago una mezcla respecto de ese punto y de los gobiernos por decreto. Escuchaba ayer que decía que Javier Milei se comportaba como si fuera Menem en su primer gobierno, pero sin las mayorías de Menem, ¿sí? Sin tener las mayorías legislativas que tuvo Menem. Entonces, quizás choque en los primeros meses, porque de pasar legislativamente algunas medidas que no pasan. Hay tres gobiernos que usaron mucho los decretos de necesidad de urgencia. Menem, Dualde, que tuvo el gobierno de año y medio, que es el que tiene la proporción más alta de acuerdo al tiempo que estuvo. Y si no recuerdo mal, Néstor Kirchner. No, Alberto Fernández, perdón. Alberto Fernández. Son de distinto tipo, ¿sí? Los decretos que sacan. Curiosamente, pese a no ser el que más decretos de necesidad de urgencia usó, se suelen recordar más lo de Menem que lo de los otros dos. ¿Sí? Siendo que tanto Dualde como Alberto Fernández usaron más los decretos. Depende, creo yo, de qué temas abordan. ¿Sí? Claramente dijimos que no pueden abordar temas ni penales ni tributarios. No recuerdo bien qué tanto abren los temas civiles. Pero no podría, por ejemplo, modificar la ley de coparticipación federal, que es la que distribuye impuestos al interior de Argentina entre provincias y define la recaudación vía decreto. ¿Sí? No podría bajar la edad de imputabilidad penal por decreto. No puede modificar la ley de interrupción voluntaria del embarazo por decreto. No puede entrar en ciertas áreas que son estratégicas para su agenda por decreto. Ahora, eso es en términos legales. Y la política muchas veces tiene primacía por sobre lo legal y todos esos argumentos son discutibles. Y por supuesto, entregados esos temas a ciertos abogados que lo van a intentar defender si es que lo quieren hacer. ¿Sí? Todavía no sabemos si es que efectivamente decidan ir por esa vía, pero yo creo que podrían, es un escenario que no cerraría.
Dos preguntas más. Christopher de la Cruz está conectado. Buenas tardes, muy buena la presentación. Yo tengo una pregunta con relación a política exterior y pensando en el contexto ahí de América del Sur y en esa relación con Brasil que hoy es importante por todo lo que, para los dos países, por todo lo que se manda de un lado para el otro. ¿Cuál sería la alternativa posible en un escenario de realmente quebrar esas relaciones con Brasil para exportación e importación de ambos los lados? Y pensando del lado de Argentina, ¿qué país podría suplir esos productos, principalmente los productos que tienen más valor agregado, como vehículos, en fin, todos esos productos para Argentina en el caso de la salida de esas relaciones que tiene con Brasil hoy? Gracias, Christopher. Doctor Rodrigo Cuevas. Y luego usted. Y el próximo. No, mi pregunta, Federico, prácticamente, ¿qué rol le ves al PJ en este escenario? O sea, así que un poco faltó el Francisco, pese al PJ. Es efectivamente, claro, o sea, está muy derrotado, pero pese a todo, perdió con el 44, sigue teniendo Buenos Aires, sobre todo sigue teniendo el conurbano, sigue teniendo los sindicatos y sobre todo no tiene que hacer el ajuste hasta el momento. Hasta ahora se está saltando a hacer el ajuste que tocaría a Milei hacerle. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar? Gracias, Rodrigo. Por favor, usted. Pero quiero preguntar sobre qué va a pasar en el BRICS. Cómo Milei ve a la idea de participar ahí y qué va a pasar al final después de esa política de ese. Muchas gracias por explicarlo. No, y a propósito de algo parecido a lo del profesor Rodrigo. No, sobre el futuro del peronismo en el sentido de que esto significa, no sé cómo interpretarlo, pero uno podría decir que es una suerte de derrota también a los K, y si esto abre un espacio a una suerte de reconfiguración de los liderazgos dentro del peronismo. No sé, especulación. Como estáis especulando, entonces especulemos más. Me parece. Juguemos. Respecto de la relación con Brasil y el comercio. Voy parto de la parte final de la pregunta sobre qué alternativas había para suplir las exportaciones de mayor valor agregado de Brasil. Y de nuevo tengo una respuesta corta que es ninguna. La relación comercial con Brasil es muy fuerte. Sería un terremoto muy grande hacer cambios a toda esa relación comercial. En general, la relación, para poner un poco de contexto histórico, la relación entre Brasil y Argentina históricamente no ha sido fácil, ¿sí? A partir de las conversaciones entre Sarney y Alfonsín, se crea el Mercosur, ¿sí? Que más allá de los objetivos comerciales, tenía por objetivo canalizar e institucionalizar las relaciones entre dos grandes países de Sudamérica. Y cumplió esa función, ¿sí? No la comercial, sí la función de la relación entre ambos países. Esa relación fue siempre basada en la diplomacia presidencial, ¿sí? La relación entre mandatarios que destrababan asuntos del Mercosur. Pero la cooperación entre Brasil y Argentina excede por mucho a ambos mandatarios, ¿sí? Me parece que, si bien probablemente ni Milei ni Lula vayan a ser grandes amigos, ni vayan a tener una gran relación, va a primar el interés, en ese caso, de ambos países, y probablemente de forma o con cierto perfil bajo o por otros canales, se logre como canalizar esas redes de cooperación, tanto en temas comerciales como en otros casos. Posiblemente los discursos presidenciales generen pequeñas tensiones y haya momentos de tensión, pero no creo que ponga en riesgo la relación entre ambos países.
no lo creo. Son países, lo mismo que con Chile, son países que tienen una población muy densa. Entonces es muy difícil que un gobierno de turno tire abajo eso. Eso al respecto de Brasil. Voy a tomar primero la del BRICS y después la de PJ, rol del peronismo y futuro del peronismo para juntarlas. Argentina fue aceptada en el BRICS hace muy poco tiempo y Javier Milei anunció que no quiere que Argentina esté ahí. Si Argentina se sale del BRICS, claramente no tiene sanciones formales, pero se lo van a hacer pagar. Simbólicamente, políticamente, se lo va a hacer pagar Brasil, que fue quien impulsó su ingreso, se lo van a hacer también pagar los otros países por el desplante. Uno no sale de algo que acaba de entrar. En política internacional es feo, digamos hablando. Ahora bien, yo creo que no va a ser de los mayores problemas de política exterior de Argentina. Ese va a ser justamente porque no hay sanción formal, ¿sí? Pero, de nuevo, no descarto que tal vez Javier Milei de manera personal participe en el BRICS, quizás él se reste de las cumbres, pero sí participe en otras instancias, que le baje un poco el valor, pero sí vaya quien nombre como canciller, quien esté a cargo de relaciones exteriores. Entonces, basta con hacer eso para que él no tenga que participar de manera personal y podría mantener esa vinculación. Entonces, no descartaría que Argentina tal vez sí se mantenga en el BRICS con tensiones, dificultades, pero que decida mantenerse con perfil bajo. Y después, PJ y rol del peronismo. ¿Y futuro? Futuro. Partiría de una base. Al peronismo le han dado por muerto cada vez que pierde una elección y siempre vuelve a la vida. Entonces, si hay, primer supuesto, el peronismo no va a morir con esta derrota electoral. ¿Sí? Puede transformarse, puede sacarse las vísceras, matarse al interior, pero no muere. ¿Sí? Esa energía se transforma, no me rige la ley de la física. Efectivamente, el peronismo maneja 14 gobernaciones hoy. Sigue manejando gran parte de los sindicatos y tiene a la principal provincia del país, probablemente el principal liderazgo hoy en términos de dirigencia, que es Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso a favor. En contra, el peronismo, cuando no tiene una conducción clara, es muy caótico y se autofagocita hasta que logra encontrar un nuevo liderazgo, y el liderazgo en general se encuentra por quien lo lleva a ganar elecciones. ¿Sí? El peronismo conduce, quien hace que el peronismo gane. Y si usted pierde, no lidera. Entonces, en el caso de Cristina Fernández, si bien tiene un piso importante y un número de cuadros importante electoralmente, probablemente cercano al 20%, no sé hoy en cuánto esté, tiene la dificultad de que Cristina Fernández no puede ser candidata porque no gana. Y eso al interior del peronismo le pesa. ¿Sí? Y no puede volver a conducir el peronismo. Sí es una actriz de ver, ¿sí? Pero no puede conducir. Y todavía no se define quién vaya a conducir. Y me parece que eso une un poco con el futuro. Hasta tanto no se reordene, yo creo que el rol del peronismo va a ser caótico, como oposición. No va a ser ordenado. Si bien tienen como una oposición, claro, es muy fácil para el peronismo ponerse a Javier Milei. No tiene mucha dificultad ideológica, social, política, pero
ya vimos al peronismo dividido contra Macri, que no fue una oposición fuerte. Sí, pues siempre el peronismo es una suerte de elefante en una cristalería, se mueve y rompe cosas. Pues tiene capacidad de hacer huelgas, sí, mientras esté ordenado. Y hoy no lo está. Si acaban de ganar una elección, suelen ser bastante brutales al momento de la autocrítica, hacia adentro, no hacia afuera. Pero creo que hasta tanto no se ordenen internamente en ese proceso de autocrítica, de cuchillazos, de volver a generar nuevos líderes, va a ser una oposición menor a la que podemos suponer. No, el peronismo no está hoy en condiciones de parar el país. No hoy. Quizás en un año más sí. Pero hoy no. Entonces, el futuro del peronismo no es fácil. No es fácil. Sergio Massa claramente no puede ser liderazgo. Alguien que pierde una elección para el peronismo pasa a la historia como conductor. Tenía la oportunidad, si ganaba, probablemente hubiera reordenado el espacio hacia el interior. Y probablemente el kirchnerismo hubiera... ¿Cuál es, si uno tenía el interés de que el kirchnerismo desapareciera, eso era más viable con Sergio Massa que con Javier Milei en el gobierno? Porque tenía un incentivo muy claro. A Javier Milei no le disgusta tanto oponerse al kirchnerismo. Le es fácil también. Le es muy fácil. Entonces probablemente lo busque como interlocutor para oponerse. Lo mismo a Mauricio Macri. Le es fácil como pivotear contra el kirchnerismo. En términos ideológicos, en términos de política. Pero hasta tanto, o no hay alguna gobernación, o algún liderazgo, en general son las gobernaciones quienes emergen como liderazgo. Hasta tanto eso no pase, la situación es compleja. No veo hoy un peronismo como oposición activa y ordenada y cohesionada. Probablemente veamos sí intentos, pero poco orgánicos. Ahora, no quita que de acá a 4 años puedan construir algún liderazgo. Hoy, a ver, también para ubicar también a quienes potencialmente lo eran. Axel Kicillof, si bien gobierna la provincia más grande del país, no es de extracción pura peronista. Y eso le pesa. ¿Sí? Axel Kicillof viene originalmente del marxismo. De política universitaria marxista. No era peronista, no es puro en ese sentido. Entonces eso le pesa al interior. Hacia el exterior probablemente sea un activo, ¿sí? Pero al interior del peronismo son un pasivo. Eso le juega en contra con el sindicalismo, con el peronismo más puro. ¿Qué otros personajes podrían ser? Ninguno que haya levantado cabeza hasta el momento. Desde el ámbito legislativo, potencialmente tiene algunos personajes, pero claramente no puede ser alguien que provenga del kirchnerismo, por la sombra que eso significa, pero no es claro también cómo se vaya a reordenar ideológicamente el peronismo. ¿No? ¿Qué versión de peronismo veamos? Tiene múltiples. Entonces, yo lo que sí creo es que algunos sectores territoriales, intendencias sobre todo, tal vez alguna gobernación incluso, yo apostaría que en 2024 vamos a ver o alguna gobernación y varias intendencias mileístas, peronistas mileístas, ¿sí? Que se vayan bajo el alero de Milei. Me parece que eso lo vamos a ver. Sectores que se sienten cómodos con ese discurso. Pero es incierto. Lo que sí es claro es que no lo daría definitivamente por muerto. Sí hay un escenario como relacionado que me parece que es clave, que es también la rearticulación que pueda tener Juntos por el Cambio. ¿Sí? Juntos por el Cambio hoy, una parte de Juntos por el Cambio es gobierno y otra parte es gobierno no de coalición, pero sí con apoyo técnico, al menos, y otra que es oposición. Entonces, aún no, digamos, frente a una próxima elección legislativa, eso lo tienen que resolver. No pueden ser ambas cosas al mismo tiempo.
La pregunta es, ¿se mantiene junto ese espacio? ¿Se mantiene con la alianza pro radicales, coalición por el cambio o no? Electoralmente a ninguno le conviene ir separado, salvo que el PRO defina como hacer alianza con Milei y hay una nueva alianza pro Libertad Avanza. Es un escenario que no descartaría tampoco. Y un escenario más estructural, como electoral, que vamos a ver, mucho se habló de que esto implicaba como un quiebre total respecto del bicoalicionismo o el bipartidismo argentino, ¿sí? Que la irrupción de Milei significaba un cambio completo. Yo no estoy tan seguro de eso. En esta elección claramente lo fue. ¿Sí? Un tercer actor entró y ganó. Pero no sé si se mantenga en el tiempo. No sé si Una última pregunta, comentario. Profesora. Llamó la atención de que dijeras que el peronismo no se levantaría tan pronto. Por la educación en general sería lo contrario, que en vista que tiene su máquina instalada, que tiene todavía el dominio sobre los sindicatos, que tomaría medidas inmediatas, elaboraría una estrategia, ¿no es cierto?, para resurgir. Y eso creo que es el mayor peligro que tiene el actual gobierno. ¿No? En términos de poder, efectivamente el opositor que tiene hecho y derecho adelante. Si hay alguien que puede oponerse, efectivamente es el peronismo. Tal vez yo creo que, para poner un matiz, podamos ver reacciones del peronismo, pero locales, ¿sí? En provincia de Buenos Aires, en algunas provincias donde haya articulación, porque ahí sí hay liderazgo. Axel Kicillof claramente tiene liderazgo en provincia de Buenos Aires, en el sur o en el norte de Argentina, gobernadores peronistas tienen manejo de sus provincias. Entonces probablemente sean locales, pero difícilmente creo que puedan ir un poco más de la simple reacción, como la reacción frente a políticas o propuestas particulares de Milei. Muy bien, Federico, muchas gracias por tu análisis. Bien, muchas gracias por asistir también. Gracias, democrático, no me leí. Esa es la pregunta que esa es la que le quedó. Todavía no, pero claro, ¿por qué hacer la Todavía no.